Y el fiscal general actual, Francisco Barbosa, junto con su esposa Walfa Telles, utilizaron empleadas de servicios generales pagadas por la Fiscalía para el servicio doméstico de su casa, según revela hoy la revista Cambio. Guillermo Gómez. Mónica, a pesar de que el informe de Cambio está documentado y de que Noticias 1 tiene grabaciones que lo confirman, la Fiscalía General, mediante un comunicado, hoy calificó de falsa la noticia sin explicar sus argumentos. La revista Cambio reveló hoy, en un artículo con pruebas documentales, que el fiscal Francisco Barbosa y su esposa Walfa Telles han tenido en el servicio doméstico de su residencia a empleadas pagadas por el presupuesto público de la Fiscalía General. 2 empleadas de servicios generales de la empresa UT, Soloaseo e Mincer, aparecen asignadas a la casa del fiscal general. Según Cambio, estas empleadas son remuneradas por una empresa que tiene contrato con la Fiscalía para prestar servicios generales y que uno de esos contratos tiene el valor de 6.300 millones de pesos. La revista también revela que las empleadas, escoltas y conductores de la Fiscalía se quejan por los trabajos que tienen que hacer en la casa privada de Barbosa y su esposa, por las largas jornadas de trabajo y porque no les dan días de descanso. Sobre este mismo caso, Noticias 1 tiene en su poder una conversación con una persona cercana a los hechos, quien relata un trasteo familiar. Un trasteo de cambio de apartamento. Puso a las escoltas que le ayudaran a subir las cosas. Y la señora se puso brava porque le mancharon como en la nevera con grasa. En otra ocasión, la esposa del fiscal, Walfa Telles, pidió un par de hombres fuertes para unas labores en su apartamento. Porque dijo, necesito todos muchachos, no de mi esquema, sino de mi esposo. No de los míos porque si ellos están trabajando y yo salgo, pero que sean por mí, que ayuden. ¿Y para qué? Para mí, que ayuden. Este noticiero también conoció lo que le dijo la esposa del fiscal a las 2 mujeres que le ayudaban en el hogar. Ustedes vienen y trabajan acá, pero traigan su almuercito porque yo no les puedo dar el almuerzo porque no, por la circunvalar no hay nada. Barbosa vive en la avenida Circunvalar de Bogotá, a donde se mudó este año con ayuda de vehículos de la Fiscalía, según contó la fuente. Una de las 2 señoras del servicio doméstico se llama Dora Muñoz, como lo reveló hoy la revista Cambio y como lo tiene documentado Noticias 1 en la respuesta que en mayo pasado dio la propia Fiscalía a este noticiero negando la información solicitada. No resulta viable el suministro de información como la que usted solicita, concerniente a algún servidor de la entidad. Pese al hermetismo de la Fiscalía, el descontento de los funcionarios de esa entidad con la conducta del fiscal general y su esposa ha hecho que todo lo que pasa internamente se conozca en público. La Fiscalía tachó de falso el informe de la revista Cambio. Esta mañana la revista Cambio reveló las fotografías de la esposa de Francisco Barbosa, la contratista Walfa Telles, saliendo de uno de los edificios de la Fiscalía con 3 maletas, 2 portavestidos y 2 máscaras venecianas. Víctor Ballestas. Claudia, según la Fiscalía, las maletas contenían ropa y pertenencias de la familia Barbosa, pero ella no explicó por qué, siendo suyas, estaban en cadena de custodia. El informe periodístico de portada de la revista Cambio, y cuyo título es Las misteriosas maletas de la esposa del fiscal, revela un episodio escandaloso. Las 5 maletas que sacó la esposa del fiscal Barbosa de una de las sedes de la entidad. Según un informe de fecha 8 de septiembre de 2021, descubierto por Cambio y publicado hoy, el auxiliar de la Unidad Operativa de Protección de la Fiscalía, Jonathan Prieto, la esposa del fiscal general Walfa Telles, llegó a una de las sedes de esa entidad ubicada en el norte de Bogotá, en un 5º piso acompañada de sus escoltas. Ingresó a las oficinas que tenían las puertas cerradas y con sellos hacia las 9 de la noche el lunes 6 de septiembre del año pasado. El informe contiene 7 fotografías en que se ve a partes de lo que sucedió. En el escrito está detallado lo que la esposa del fiscal Barbosa se llevó esa noche. 3 maletas, 2 portavestidos, una escalera, 2 máscaras venecianas. El contenido de las maletas y la razón de su retiro de la entidad oficial sigue siendo un misterio. Tanto el fiscal como su esposa fueron consultados, según dice el artículo, por la revista Cambio. Nosotros no quisieron responder, pero hoy la Fiscalía publicó un comunicado tachando con grandes letras rojas de falso el informe. La ley es clara. El autor del documento de la Fiscalía, reportando la actividad de la esposa de Francisco Barbosa, fue ascendido 5 meses después con la firma del propio fiscal general. Muy importante. No es la primera vez que la familia Barbosa Telles se ve envuelta en escándalos por presuntas irregularidades.
La pareja asignó funcionarios de la Fiscalía para pasear a sus perritos, de acuerdo al columnista Joey Ackerman. Los colombianos seguiremos resignados a pagar los lujos de Bell y Laika. La familia Barbosa también organizó un viaje de puente festivo a San Andrés en plena pandemia e hizo abrir almacenes para hacer compras. Seguimos trabajando. Walfa Telles tiene en la fiscalía que dirige su esposo una denuncia penal por aceptar un contrato con una empresa que ella vigilaba cuando era subalterna del Contralor Córdoba. El proceso por esta denuncia no aparece, según denunció hoy Daniel Coronel. La Fiscalía General de la Nación será firme. Hasta el momento no ha habido ninguna consecuencia disciplinaria o penal contra los Barbosa Telles. La Fiscalía Barbosa reaccionó esta mañana al informe de la revista Cambio de una manera poco institucional. Con hostilidad estampó el título falso sobre la portada de ese medio y también la tomó contra Noticias 1. Numeral, no se deje engañar. Con esta inusual forma de comunicar sus anuncios oficiales, la Fiscalía General de la Nación, presidida por Francisco Barbosa, publicó hoy un trino y un comunicado poco antes de las 10 de la mañana para rechazar la noticia de portada de la revista Cambio que involucra a la esposa del fiscal Wanda Telles en la extracción de 2 maletas y otros elementos de una sede de esta entidad, una noche de septiembre del año pasado. La Fiscalía General de la Nación se permite desmentir esta información falsa y tendenciosa emitida por el portal de noticias Cambio. El trino fue complementado con una gráfica montada por funcionarios públicos de la misma fiscalía en que aparece la portada de Cambio de hoy, con el título Las misteriosas maletas de la esposa del fiscal, pero sobre la cual le sobreimpusieron la palabra falso en grandes letras rojas. Y no existe ningún tipo de problema en el comunicado en que llaman portal a la revista Cambio, al parecer de manera peyorativa, la Fiscalía afirma que las maletas que extrajo la esposa del fiscal eran suyas y añade que otras interpretaciones sobre el hecho pueden vulnerar los derechos del fiscal, su esposa y su hija. Y es una menor de edad. Las directivas de la revista contestaron también hoy. Este descomedido comunicado de la Fiscalía no responde las dudas que plantea el artículo. Esta semana publicaremos más evidencias de abusos e indelicadezas de Francisco Barbosa. Hacia las 11:30 de la mañana de hoy, es decir, 1 hora y media después del trino contra la revista Cambio, la Fiscalía publicó otro trino, pero esta vez tratando de afectar a Noticias 1, a la que también calificó de comillas portal. Este medio ha revelado varias conductas reprochables de Barbosa y su esposa. Por ejemplo, cuando publicamos pormenores de su viaje turístico a San Andrés en medio de la pandemia. El trino y su correspondiente comunicado pretende informar sobre la situación judicial de un exmiembro de Noticias 1, pero al final incluye una opinión que no tiene relación con la situación judicial a la que alude. Que el ejercicio periodístico no se convierta en un escudo para evitar investigaciones. La coincidencia entre los 2 trino comunicados hostiles de la Fiscalía contra 2 medios críticos de la gestión de Francisco Barbosa no ha pasado desapercibido para analistas y juristas. La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, FLIP, ha sido advertida por Noticias 1. El fiscal que mañana intentará nuevamente precluir la investigación por soborno a testigos contra Álvaro Uribe tiene en sus manos una investigación a la esposa del fiscal Barbosa y otra contra Uribe que no se mueve desde hace años. Víctor Ballestas. Mónica, de acuerdo con el penalista Augusto Ocampo, la ausencia de gestión en el expediente dormido de al menos 4 masacres podría constituir el delito de prevaricato por omisión atribuible al fiscal que mañana intentará beneficiar al expresidente. Este equipo directivo que me acompaña. Este lunes la Fiscalía Barbosa hará formalmente su segundo intento de precluir el proceso que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. La honra. Hace 5 meses, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá negó la primera petición que hizo el fiscal Gabriel Jaimes. El despacho encuentra que es posible afirmar razonablemente que el ex senador Uribe Vélez, en extenso sentido, intervino en los hechos objetos de investigación
Esta vez la solicitud de preclusión está en cabeza de Javier Fernando Cárdenas, a quien Daniel Coronel calificó hoy en su más reciente columna como un fiscal de bolsillo, nuevo defensor de Uribe. Los antecedentes de ese funcionario muestran claramente que es un áulico del poder, que tiene dormida una investigación muy grave contra Uribe y que sus jefes tienen tanta confianza en su sumisión que le asignaron la investigación penal contra la esposa del fiscal para que discretamente la archive cuando no nos demos cuenta. Walfa Telles, esposa de Barbosa, enfrenta desde el pasado 24 de agosto un proceso penal por presuntamente violar el régimen de inhabilidades. Barbosa no asignó un fiscal ad hoc, optó por designar a Cárdenas alegando que sus funcionarios cuentan con autonomía e independencia. Respaldo la gestión. En la oficina de Cárdenas también se encuentra desde hace 2 años otro proceso cuyo expediente fue trasladado de la Corte Suprema, que investigaba al expresidente Uribe por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado. La Corte indagaba sobre la presunta responsabilidad del exmandatario en las de San Roque, La Granja y El Aro. Se menciona además el asesinato de Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos que se atrevió a denunciar. Todos estos hechos que se tengan en consideración. Para el penalista Augusto Campos, el fiscal Cárdenas podría configurarse como un delito. De demostrarse de que el fiscal encargado y obligado de adelantar con impulso procesal estas diligencias actúa de manera consciente, es decir, con dolo, existe la intención de mantener en la paquidermia de este asunto, pues estaría eventualmente incurso en el delito de prevaricato por omisión. Estos son los antecedentes del fiscal que intentará invalidar mañana el abundante material probatorio que recopiló la Corte en contra del expresidente.